La hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el conjunto de los fenómenos fisiológicos que concurren a la prevención y detención de las hemorragias. Dicho en otras palabras, es la capacidad que tiene el cuerpo para lograr que la sangre líquida se mantenga en los vasos sanguíneos cuando se produce algún daño. Los elementos presentes en la hemostasia, hay que tener en cuenta que el actor principal son las plaquetas. También están presentes la sangre, la pared vascular y el flujo sanguíneo. Fases de la hemostasia. Dentro de las fases de la hemostasia encontramos la hemostasia primaria. Inicia a partir del momento en el que ocurre la lesión. El objetivo es disminuir el flujo sanguíneo para evitar las hemorragias y la trombosis. Se refiere también a los procesos mediante los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. El espasmo vascular. Bueno, después de la ruptura de un vaso sanguíneo, su pared se contrae debido a reflejos nerviosos como consecuencia del dolor. También a estímulos procedentes del músculo liso, de la pared del vaso y a factores locales procedentes del tejido lesionado. Esto ocasiona que haya un espasmo vascular. El tapón plaquetario. El tapón plaquetario se forma porque las plaquetas se adhieren fuertemente al colágeno libre del vaso sanguíneo dañado. Esto desencadena la liberación de múltiples sustancias químicas. Entre esas sustancias químicas encontramos el ADP, que se aumenta la agregación de las plaquetas, permitiendo una mayor unión entre estos elementos figurados. En la hemostasia secundaria, esta se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar fibrina. Luego viene un proceso que se llama fibrinólisis, que este proceso consiste en la destrucción del tapón plaquetario y de esta forma poder restaurar el flujo sanguíneo normal. La coagulación sanguínea. Inicialmente, pues tiene que haber una herida, que es una lesión en la piel, y esto provoca una hemorragia. Entonces es aquí donde empieza la constricción de los vasos sanguíneos. Bueno, para controlar la pérdida de sangre, el vaso sanguíneo se estrecha, que a esto es lo que se le denomina constricción, para limitar el flujo de sangre a través de ese vaso sanguíneo. Seguido de esto, entonces, viene el tapón de plaquetas. El tapón de plaquetas es la respuesta a la herida. Aquí se activan unas células diminutas en la sangre llamadas plaquetas. Las plaquetas se adhieren unas a otras en el lugar de la herida y entonces de esta forma llegan y forman un tapón. La proteína llamada factor von Willebrand es la que ayuda a las plaquetas a permanecer adheridas entre sí hacia la pared del vaso sanguíneo. Después viene un coágulo de fibrina. Entonces ahí entran las proteínas del factor de coagulación, se activan, o sea, estas activan la producción de fibrina, una sustancia fuerte y parecida a una cuerda en forma de coágulos de fibrina. Esta forma una red que aparentemente es como una malla que mantiene el tapón firme y estable.
A lo largo de los siguientes días y las semanas, el tapón se fortalece y luego se disuelve a medida de que la pared lesionada del vaso sanguíneo va sanando. Formación del coágulo sanguíneo. Bueno, en esta etapa entra la cascada de coagulación, que es un proceso químico complejo que utiliza hasta 10 proteínas diferentes, también llamadas factores de coagulación sanguínea o factores de coagulación. Entonces, entran estas 10 proteínas que se encuentran en el plasma de la sangre. Dicho de otra manera, un poco más simple, el proceso de coagulación hace que la sangre pase de su estado líquido a un estado sólido en el lugar de la herida. Así es como se forma este proceso. Entonces, como ya lo decía anteriormente, primero pues hay una herida, luego viene la constricción del vaso sanguíneo y luego el tapón de plaquetas. La cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación está dividida en 3 etapas. La primera etapa es la vía extrínseca. Recibió este nombre debido a que fue posible notar desde un primer momento que la iniciación de esta vía requería de factores ajenos a la sangre para ocurrir. Cuando la sangre entra en contacto con los tejidos lesionados o se mezcla con extractos de tejidos, se genera muy rápidamente a lo que se llama el factor X. En este caso, la activación de la proenzima X es medida a un complejo formado por el factor número 7 y el factor tisular. Luego encontramos la vía intrínseca. Recibe este nombre debido a que antes se pensaba que la sangre era capaz de coagular inmediatamente por esta vía sin necesidad de contar con la ayuda de factores externos. Actualmente se sabe que esto no es exactamente así. De hecho, la vía extrínseca es la que realmente inicia el proceso y la vía intrínseca sirve como un mecanismo de aplicación y red de seguridad del proceso hemostático. Además, que parece desempeñar un cierto papel en los mecanismos inflamatorio y de inmunidad innata. Finalmente está la vía común, que es donde confluyen las dos vías anteriores. En la vía común termina con la conversión del fibrógeno y la fibrina, y el posterior entrecruzamiento de la misma estabilizando el coágulo. Fibrinólisis. La fibrinólisis es un proceso corporal normal que impide que los coágulos sanguíneos que ocurren en forma natural crezcan y causen problemas. Está la fibrinólisis primaria, que se refiere a la descomposición normal de los coágulos, y la fibrinólisis secundaria es la descomposición de los coágulos sanguíneos debido a un trastorno de salud, un medicamento u otra causa. Esto puede provocar un sangrado intenso. Bueno, causas. Los coágulos de la sangre se forman por una proteína llamada fibrina. La descomposición de la fibrina puede deberse a lesiones bacterianas, a un cáncer, a un ejercicio intenso, bajo azúcar en la sangre y oxigenación insuficiente a los tejidos. Los activadores del plasminógeno. Entonces está el activador tisular plasminógeno, está la uroquinasa, estractoquinasa.
Los inhibidores de la fibrinólisis, la más importante es la calicreína, alfa-2 antiplasmina, inhibidor de la fibrinólisis y los fármacos.